Bien, entonces, ya para empezar, en esta última sesión práctica vamos a revisar algo pues de la patología del sistema nervioso central. Empezamos con las isquemias. Es muy importante hacer la relación con la clínica, sobre todo que es lo que ustedes van a observar. La mayoría de estos casos pues son situaciones de emergencia. Por lo tanto, son pacientes que ustedes van a estar recepcionando en los diferentes centros cuando les toque hacer turnos en ese servicio. Entonces, lo primero que hay que identificar es un ataque cerebral, ¿no? Generalmente le va a llegar pues un paciente con signos o síntomas súbitos, en el cual pues esto, en la situación más grave, lo va a encontrar pues con pérdida de la conciencia. Hay algunos que llegan en la instauración del cuadro, ¿no? Y algunos nosotros vemos pues cómo se va instalando o de un momento a otro un desmayo, de repente pues se presentan parestesias, de repente presentan dificultad para movilizar medio cuerpo. Entonces situaciones así son las que van a, van a llegarnos a la emergencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? La debilidad de adormecimiento en un brazo, problemas de repente para la visión, ¿no? De repente de un momento a otro el paciente empieza a referir dificultad para ver, visión borrosa. Lo que con más frecuencia llega es el dolor de cabeza, ¿no? Un dolor de cabeza generalmente grave, que el paciente ya no tolera, pero lo que es peor, ¿no? Que ya después de haber tomado de todo, ¿no? De haber tomado de todo, haber visitado haber hecho todas las consultas habidas y por haber, ya como última opción llega al hospital, porque ya fracasó con todos los intentos de mejoría. Y a veces ahí donde ya pues se llegan con situaciones bastante graves, ¿no? Otros llegan confundidos, con dificultad de entender, otros aparentemente pueden llegar más o menos bien, como se dice, ¿no? Pero sin embargo al hacerle la evaluación ya se nota que hay algún deterioro. Otros incluso pueden mostrar alteraciones en cuanto al equilibrio. ¿Cuántas veces puede pasar que de repente llegan y más bien parecieran que estuvieran en estado etílico? Entonces, todas esas situaciones realmente son situaciones bastante graves que inmediatamente puede ser que hay que actuar, ¿no? Si está en la casa, en la calle, se le debe decir al paciente inmediatamente. Y hemos dicho que puede dar por las enfermedades cerebrovasculares en dos grandes rangos. Uno relacionado con hemorragias que se pueden dar y otro con situaciones isquémicas. Entonces la hemorragia se rompe alguna arteria y la hemorragia al salir pues empieza a ser un síndrome ocupacional. Entonces la situación se da en que como el cráneo pues esto no tiene posibilidades de expandir su espacio, termina comprimiendo el cerebro, especialmente el tronco encefálico hacia el agujero occipital, produciendo un paro respiratorio. En el caso del isquémico, generalmente se da acompañado pues de alguna limitación de la parte focalizada en el cual se está dando la obstrucción de la arteria, ¿no? Entonces, por eso que uno incluso se da en mayor edad, como es el hemorrágico, mientras que el isquémico suele verse en más jóvenes, que son los accidentes isquémicos transitorios. Aquí en esta imagen
vemos la patogenia del infarto cerebral asociado pues a un proceso isquémico transitorio. Va a haber la ruptura de una placa, activación plaquetaria, agregación, eso genera un trombo que puede ser no oclusivo, por lo tanto va a generar un episodio de una isquemia transitoria. Esto puede resolver a veces incluso espontáneamente, viniendo de por sí la recuperación y la resolución, ¿no? Esas placas generalmente pues van a seguir su evolución. Si esta vez no causó mayor daño, pues igual sigue formándose, ¿no? Y si no se hace nada, por cuanto esta formación de placas pues tiene que ver básicamente con el tipo de dieta que tenga el paciente. Entonces se hace ahí necesario pues una vida más saludable. Ahora, el problema es cuando ese trombo desprendido va a dar realmente un trombo oclusivo. Entonces ahí sí nos va a provocar zonas de infarto cerebral, en la cual vamos a observar lesiones y manifestaciones neurológicas típicas. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver ahí la formación de un trombo intraarterial, ¿no? Observen aquí está para determinar la circulación del cerebro. Por lo tanto, la zona distal a esta parte va a terminar necrosando pues el tejido, ¿no? Entonces, si rápidamente se destapa esa zona, pues la circulación retorna a su normalidad y puede que queden pocas molestias, ¿no? Queden pocas secuelas. Eso va a depender del daño, del tiempo de isquemia que puede presentar todo ese tejido. Aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos ahí la formación de las placas, ¿no? Ya hemos dicho que la disminución justamente de la luz arterial, ya sea a cualquier nivel, va a generar turbulencia. Esa turbulencia va a aumentar el riesgo de formación de trombos. Aparte que la misma placa que está en las paredes arteriales también se pueden desprender, ¿no? Y ir esos trombos a ocluir pues al momento de taponarse en alguna arteria de menor calibre. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, en el polígono de Willis, el compromiso arterial, ¿no? Ahí tenemos medias, anteriores, posteriores, el tronco basilar, siendo la arteria cerebral media la que con mayor frecuencia sufre las rupturas debido justamente a las placas atraumatosas que se encuentran ahí. Aquí, por ejemplo, miren, este es el tronco basilar, nótense ahí esta arteria, por aquí está el quiasma óptico, y ahí se ve claramente zonas de placas ateromatosas. Aquí igualmente en este gráfico, para identificar cada una de las arterias que conforman el polígono de Willis y cuáles son las que más se afectan. En una situación de emergencia donde se tiene el paciente pues ya, con una isquemia, rápidamente se procede a hacer una arteriografía, ¿no? E incluso se puede hacer con catéter y proceder a la desobstrucción de esa arteria. Por lo tanto, esto una vez desobstruido, pues la circulación se recupera y no queda mayor secuela. Pero estamos hablando pues de tiempos, ¿no? Tiempos en que con un personal bien entrenado y un centro de atención debidamente equipado y debido a la alta especialización que esto merita, puede realmente evitarse deterioro del paciente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos en esta otra imagen una marcada hemorragia.
Esta es una muestra en sala de necropsias. Un paciente con hemorragia, mostrando muerte súbita. Aquí en esta otra imagen vienen esas zonas extensas de hemorragia que están en el parénquima cerebral. Nótense cómo ha sido desviado totalmente los ventrículos. ¿Y qué se ve al corte histológico? Al corte histológico vemos marcadas zonas de hemorragia y necrosis, ¿no? Necrosis, ya sabemos que es un tipo de necrosis tipo licuefactivo, dado el tipo de tejido que es el cerebro, se licúa. Así mismo podemos encontrar ahí, miren, zonas recientes de necrosis, asociado pues a la hemorragia que está presentando, ¿no? Y por acá podemos ver zonas de infarto, ¿no? Zonas de infarto cerebral. Nótense ahí la simetría, ¿no? Nótense en un lado, en el lado izquierdo, se nota más edema, ¿no? Mientras que en el otro lado se ve de un tamaño menor. Ahí tiene zonas de infarto también. Son zonas ahí que se empiezan a necrosar debido a la oclusión, justamente a la falta de irrigación que va a ir hacia esa zona. Aquí tenemos un infarto también que está dentro del rango, dentro del área de irrigación de la arteria cerebral media. Sin embargo, miren toda esa área afectada, se puede notar la diferencia en los hemisferios, la simetría que muestra con cierta desviación de la línea media. Aquí en esta otra imagen se pueden ver claramente las placas ateromatosas en las arterias superficiales, ¿no? Miren ahí las fisuras, los surcos, cómo se encuentran. Y con un edema moderado adicionalmente. Ahí se pueden ver también, miren, los vasos sanguíneos con algunas zonas trombosadas. Nótense la diferencia, ¿no? Miren esta. Y que incluso se colapsan las arterias. Sin embargo, por acá, miren, esta zona se nota ahí la presencia de trombos al interior. Y aquí miren toda esa zona con una marcada necrosis licuefactiva, ¿no? Comparado con el otro lado, en que todavía se aprecia pues algo de alguna normalidad del tejido. En cambio acá miren, ya prácticamente se pierde la diferencia que hay entre la corteza y la médula. La corteza o sustancia gris, que es debido justamente a la presencia de las partes de las neuronas, ¿no? Ahí encontramos los cuerpos neuronales principalmente. Mientras que en la sustancia blanca más bien vamos a ver todos los axones, ¿no? De ahí esa coloración justamente por la cantidad de esfingomielina que se va a encontrar ahí. Aquí miren otra zona de infarto de la pared del ventrículo lateral, en el lado derecho. Y si uno traza la línea media, se nota la simetría, ¿no? Hay cierta desviación hacia un lado. Y un infarto antiguo, ¿qué podemos encontrar? ¿No? Podemos encontrar zonas de cicatrización, se pierden las zonas neuronales y vamos a encontrar zonas reparadas, zonas gliales, ¿no? Entonces, dependiendo del área del daño, van a ser las secuelas que presenta el paciente. Miren acá, otra zona de infarto antiguo. La mayoría de estos pacientitos pues son que están postrados, ¿no? Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, es un infarto antiguo que ya está en estado de cicatrización y se ve un marcado engrosamiento pues ahí, ¿no? De la glía y también por encima por parte de las meninges, ¿no? La lactomeninges ahí está. Es un infarto antiguo que ya está en cicatrización. Acá también tenemos un infarto antiguo que se puede observar como una cavidad quística. Antes era frecuente ver estas imágenes, pero realmente por quistes, ¿no? Por quistes que eran producidos pues por la neurosis y cercosis. Entonces, debido a la ingesta de carne de cerdo contaminada, pues se pasaba por ahí el parásito y terminaban finalmente alojándose los huevos
haciendo quistes en el cerebro, o en cualquier parte del tejido al final, ¿no? Pero en el cerebro es donde se causaba más daño. Entonces, por esos tiempos se hacía la intervención quirúrgica para ese tipo de enfermedades, ¿no? Hoy en día se da el tratamiento nomás e igual termina eliminando al quiste. Entonces, con la eliminación del quiste, ¿no? Con la eliminación del quiste, con la eliminación del parásito, ese termina disminuyendo de tamaño. Al disminuir de tamaño, las, las consecuencias neurológicas o el daño neurológico, por lo tanto, la sintomatología que presentaba el paciente disminuye, pues, ¿no? Disminuye en grado extremo que ya el paciente le hace más llevadero ya su quehacer diario. Y el tejido también empieza a hacer su parte, pues tratando de delimitarlo, tratando de llevarlo a la expresión mínima del daño que puede ocasionar. De tal forma que con el tratamiento nomás, ahora ya no se interviene en estos casos, ¿no? Por casos de neurocisticercosis. Acá en esta otra imagen, por ejemplo, podemos ver los infartos lacunares, ¿no? Parece como si fuera la superficie de la luna, miren ahí. Entonces, el macroscopio, tener en cuenta que en la corteza cerebral vamos a notar zonas de atrofia. Mientras que en la sustancia blanca vamos a encontrar gran pérdida de axones. En el encéfalo, en general, lo vamos a notar hinchado, tumefacto, las circunvoluciones ensanchadas y los surcos estrechados, ¿no? Los pacientes que sobreviven a una necrosis laminar global suelen presentar lesión cerebral grave y permanecen en estado vegetativo, sin funciones corticales superiores, ¿no? Por eso les decía, a ese nivel, generalmente son pacientitos que están postrados, pues, ¿no? Aquí tenemos necrosis laminar. En toda la superficie, ustedes saben que la superficie, pues, se encarga de todos los movimientos voluntarios del ser humano. Viene acá esta simetría, se nota esa línea de arriba abajo, y nótense la necrosis en cada uno de los en este hemisferio sobre todo, ¿no? Ahí es donde se ve mayor lesión. Entonces aquí las alteraciones histopatológicas que se reconocen, se ha podido ya incluso clasificar por tiempo, ¿no? Hacer una cronología de estas lesiones. Por ejemplo, en las primeras 12 a 24 horas, estamos hablando de lesiones iniciales, en donde se observa la modificación de las células neuronales. Vemos neuronas rojas, primero una microvascularización o microvacuolización de estas, luego vamos a ver una marcada eosinofilia en el citoplasma, eso debido a la necrosis en la cual van a estar entrando. Luego estas tienden a romperse, ¿no? Hay epignosis nuclear y finalmente la destrucción de la neurona, la cariorrexis. Lesiones similares posteriores en los astrocitos y oligodendroglía. Ambos son células de sostén, ¿no? Son células de sostén, forman parte, pues, del sistema glial, del sistema nervioso central. Las alteraciones subagudas podemos ver de 24 horas hasta las 2 semanas, ¿no? Y estas consisten en necrosis del tejido, en lo cual vamos a encontrar macrófagos. Podemos encontrar ya proliferación vascular, ¿no? En algunas zonas, entre comillas, de fibrosis. Lo que sí va a haber es gliosis reactiva, ¿no? En esa gliosis reactiva, como saben, las células gliales, pues, son las encargadas de reparar el tejido dañado. Las neuronas no tienen la capacidad de regeneración. Y en ese espacio, pues también hay neovascularización, ¿no? Proliferación vascular. La reparación que se observa a partir de las 2 semanas se caracteriza porque va a haber una eliminación de todo el tejido necrótico, ¿no? Hay pérdida de la estructura del sistema nervioso central, toda la zona que fue necrosada por la isquemia. Y en la corteza cerebral vemos aquí la parte neuronal y la gliosis, que da lugar a una destrucción desigual del neocórtex, con preservación de algunas capas y afectación de otras en un patrón que se da nombre de necrosis pseudolaminar, ¿no? No es como la que hemos visto inicialmente, donde se muestra, pues, daño severo cortical. Y aquí vemos en la necrosis cortical en una arteriosclerosis. Nótense la simetría de ambos hemisferios y nótense también
la tumefacción y la coloración que se nota en el lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya zonas de hemorragia y de isquemia. Aquí hay un infarto antiguo, nótese aquí como se nota el tejido cicatricial, pero sin embargo con un marcado daño a nivel de la corteza. Ahí se ven a la microscopía, mientras esa zona de necrosis. Y por acá, algunas neuronas todavía que, desde acá por ejemplo, ya entró en lisis, de acá todavía habían sobrevivido al tiempo de la lesión, ¿no? Aquí en esta otra imagen ya todo es glial nomás, ya no se observan neuronas, esto también ya está en fase de eliminación. Aquí en esta otra imagen igualmente, en las zonas de células gliales nada más, ya no se observan neuronas y necrosis alrededor. Y aquí es una zona de infarto, ¿no? En la pared del infarto, toda esta zona está necrosada. Aquí con una neoformación vascularia y el infiltrado linfocitario que todavía se observa alrededor. La necrosis licuefactiva característica, miren ahí toda esta zona de necrosis, ¿no? Por acá algunas células gliales que todavía se observan, pero como ven, predominio de la necrosis. Aquí se observan algunas células granulosas, algunas células adiposas acá, en la zona del infarto. Aquí mayormente cirúrgico. Células gliales apenas una neurona sobre acá, todo el resto necrosis y glia. Acá igual miren todas las células anucleadas, ya con pérdida nuclear, un citoplasma eosinofílico, una marcada necrosis. Acá también está otra imagen, miren, en la extensa zona de necrosis, ¿no? Por acá tengo el difuso y algunas células gliales con citoplasma eosinofílico. Y acá en esta otra zona, miren, cómo se necrosa, ¿no? Cómo va cambiando con el área donde se aprecia todavía celularidad. Y ahí están los vasos sanguíneos con la parte necrosada que está alrededor. Acá igualmente, miren, toda esta zona necrosada, apenas queda una que otra célula, todo el resto es necrosis. Extensas áreas de necrosis. Y acá se observa la criba, miren alrededor cómo se va separando, ¿no? La zona. Alrededor de las pequeñas arterias, un espacio perivascular, ¿no? Ensanchado justamente por la necrosis y la atrofia que va a entrar al tejido, el tejido que está alrededor. Aquí se puede ver la atrofia granular, ahí macroscópicamente. Se identifica porque las fisuras y los ángulos se van a hacer más prominentes, ¿no? Y se observa un aspecto granuloso también de la superficie. En esta otra imagen, miren esta zona, la zona parietal, una marcada zona de necrosis. Igualmente aquí miren zona de infarto reciente, miren esa simetría, ¿no? Como empujada hacia el otro lado de la lesión. Aquí en todo el territorio de la arteria cerebral media derecha, donde el territorio comprometido todavía muestra pues tumefacción, ¿no? Esa tumefacción la que se haya justamente reblandecida y prácticamente está jalando al resto del tejido cerebral. Aquí en este otro, infarto antiguo, se ve esa forma de cavitada debido a toda la necrosis que ha habido ahí, ¿no? El territorio central superficial de la arteria cerebral media izquierda, en este caso, el anterior fue la derecha. Y aquí en esta otra también un infarto en la cabeza del núcleo caudato, ¿no? Territorio terminal de la arteria recurrente. Como ven, miren ahí la simetría. Y todas estas lesiones muestran pues, daños neurológicos bien notorios, ¿no? Son pacientes que están en una situación crítica realmente. Ahora, con respecto a la patología vascular hemorrágica, ahí hemos visto varias también formas de hemorragia.
dependiendo qué espacio se ha comprometido, teniendo en cuenta la calota, el cráneo, las meninges y el parénquima cerebral. El hematoma epidural o extradural, por ejemplo, es una colección de sangre, es una hemorragia que se ubica entre la dura madre y la tabla ósea, ¿no?, del cráneo. Causa principal de este tipo de hemorragias son los traumatismos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en accidentes de tránsito. Generalmente son pacientes que muestran ese tipo de hematomas, de marcados. Y generalmente se ha visto que es la arteria meningia media la que se afecta. La localización más frecuente de estos hematomas es en la región temporal. Y estos necesitan una rápida evacuación, ¿no? Como les había mencionado en la teoría, estas son las hemorragias en que puede llegar el paciente incluso hasta en coma. Se hace la evacuación de todo el sangrado y prácticamente es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Despiertan normal los pacientes, ¿no? Son casos bastante, bastante llamativos, ¿no? Es una recuperación espectacular que se da al paciente, debido pues al drenaje que se hace, el drenaje del sangrado que se hace en forma oportuna. El hematoma subdural se da entre la dura madre y la aracnoides. Se asocia a traumatismos también o roturas de venas. Pueden hacerse crónicos, provocando también cicatrización entre esas lesiones. Y es lo que se puede observar, miren. Entonces, ten en cuenta que todos estos tipos de hemorragias pueden provocar muerte súbita, ¿no? Entonces, depende mucho, pues, de la oportunidad de que el paciente pueda ser atendido o de repente de alguna cosa adicional, ¿no? Como les comentaba la semana pasada en la clase, de un docente, ¿no?, que justo tuvo una crisis hipertensiva, por ejemplo, y estaba haciendo una hemorragia intracerebral, pero justo se cae, se golpea la cabeza, se rompe la cabeza y empezó a sangrar. Tenía una crisis hipertensiva y el sangrado que producía pues era el exterior, ¿no? Y eso le salvó la vida prácticamente, porque si no hubiera tenido ese sangrado, todo el sangrado que ya se había iniciado hubiera terminado en la cavidad craneal. Y por lo tanto, pues hubiera muerto sin ninguna oportunidad. Entonces vemos ahí que en la hemorragia subaracnoidea se puede observar aquí que esta se da en forma difusa en los espacios leptomeningios, que tiende a concentrarse sobre todo en la base. Las causas de hemorragia subaracnoidea pueden ser traumatismos, pueden ser la ruptura de los aneurismas congénitos y arterioscleróticos también que pueden presentar, ¿no? Ya sabemos que los aneurismas pues pueden ser debido a malformaciones o también debido a la presencia pues de placas ateromatosas. En este caso puede asociarse a hipertensión arterial y a arteriosclerosis, ¿no? A veces a trastorno de coagulación, va a provocar irritación meningia, los signos clínicos clásicos, ¿no?, como es rigidez de nuca, edema cerebral, y ahí donde se evalúa justamente las características neurológicas, ¿no?, como es la extensión de miembros superiores, o sea, se levanta, y una serie de exámenes que nos permite ver si hay o no hay rigidez de nuca. Evidenciando pues dolores del paciente donde se le hace la maniobra, ¿no? Ahora, si esta hemorragia fuera pues una cantidad menor, ¿no?, si fuera una hemorragia escasa, se reabsorbe generalmente, ¿no? Se reabsorbe sin dejar mayor secuelas. Pero si este sangrado es mayor, puede dar pues lugar a que se formen posteriormente cicatrices e incluso que puedan comprometer a algunos de los pares craneales o incluso hacer cuadros semejantes a hidrocefalia por la fibrosis, ¿no? Ahí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, la hemorragia que se da en la base del cráneo, ¿no? Aquí igualmente miren toda esa zona comprometida con zonas que parecen incluso esto. Miren que hay con edema, que parecen ahí que fueran quistes cerebrales, pareciera, ¿no? Y miren ahí ese aneurisma, esas bombitas que se ven de la arteria, cómo se empezó a dilatar, empezó a llenar de sangre, se empezó a hinchar
formando como si fueran globos, ¿no? Como se puede ver ahí. Entonces la ruptura de esto es fatal, pues, ¿no? Una hemorragia de ese nivel ya no la cuenta el paciente. Las hemorragias intracerebrales, estas también son más aparatosas, ¿no? Como causa principal pueden ser algunas enfermedades, como la hipertensión, por ejemplo, que es la más frecuente. También puede deberse a traumatismos, ¿no? Cuando hay una hemorragia intracerebral, generalmente, pues, también hay estas hemorragias que han pasado por las otras superficies. Eh, Cuando se trata de cuadros de enfermedad, por ejemplo, puede ser producido por algunos tumores vasculares, ¿no? En un caso de angioma, por ejemplo, o en el caso de aneurismas que se hayan roto. También se puede presentar, pues, por trastornos eh, hemorrágicos, como por ejemplo lo que se observa en las leucemias, debido a un déficit, pues, de plaquetas, y hay hemorragias espontáneas. Igualmente por alteración en la coagulación, ¿no? Cuántas enfermedades metaxénicas que producen, pues, estos síndromes hemorrágicos también pueden producir hemorragia intracerebral. También puede verse a neoplasias y a vasculitis. Aquí a este nivel, las hemorragias intracerebrales constituyen una conexión hemática, atención, porque es todo lo que pueda incrementar un aumento de la presión intracraneal, va a terminar finalmente, pues, con un paro respiratorio, ¿no? Si bien por eso en general, hasta la neoplasia, ¿no? Si es una neoplasia benigna, por más benigna que sea esto, igual tiene un comportamiento maligno, ¿no? Debido a que la bóveda craneana, pues, no hay a dónde expandir. Miren este grado de hemorragia, por ejemplo. Prácticamente está destruyendo ya toda la zona que delimita los ventrículos laterales izquierdos, ¿no? Viene ahí, prácticamente está perforando toda la pared, saliendo hacia el lóbulo parietal. Aquí otra hemorragia que se da de las de los de las cavidades laterales hacia la parte central, ¿no? Comprometiendo ya el tercer y cuarto ventrículo, ¿no? Ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo. Ahora, también se pueden deber a patologías vasculares cerebrales. Como ya hemos visto, puede verse por malformaciones vasculares, ¿no? Como en el caso de malformaciones arteriovenosas. Y también algunas neoplasias vasculares, como son los angiomas, ¿no? Angiomas cavernosos, por ejemplo, que estos se puedan romper y dan semejantes sangrados. Aneurismas cerebrales también, ¿no? Los aneurismas hemos visto que pueden ser de tipo congénito o pueden ser de tipo adquirido, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la afección que se va a dar en la capa media muscular. En la capa media muscular arterial, que debido, pues, a dietas ricas en grasas, pues estas empiezan a llenar de grasa y por lo tanto a dañar el endotelio, que es el primer lugar de la lesión vascular. Y posteriormente, pues, sacrificando su propia estructura muscular y por ende, pues, dejando esta propiedad que tiene de poder distenderse, debido a que cambia sus componentes, vamos a ver que esas paredes se llenan de tejido fibroso, posteriormente de tejido adiposo, podemos encontrar cristales de colesterol incluso ahí, lo cual hace que se debilite la pared frente a la presión intravascular. Eso hace de que en algunos lugares se empiece a distender y formen, pues, posteriormente los aneurismas. Puede ser entonces por infecciones bacterianas también, y en caso de hipertensión arterial. Y miren ahí en este es un hermoso polígono de Willis, miren ahí, que pareciera que estuviera caminando todavía ahí, ¿no? Con dos cabezas. Entonces miren ahí tres dilataciones, tres aneurismas ahí. Ahí, por ejemplo, esta es una malformación arteriovenosa. Miren ese enmarañado que hay ahí. Entonces, generalmente, en esos casos, lo que ocurre es que se rompe, ¿no? La zona de dilatación se rompe y termina muerte súbita por hemorragia intracraneal. Y ahí tenemos, miren, zonas petequiales, ¿no? Microhemorragias. Ahí también igualmente hay microhemorragias, marcado edema se puede observar ahí.
viene un edema marcado, es el agua que se ve debajo de la meninges, y que, como pueden ver, esto rellena ahí los surcos, ¿no? Que rellena y todo el líquido que está acumulado. Ahora vamos a ver neoplasia del sistema nervioso. En general hay un sinnúmero de neoplasias. Si bien la idea no es poder de desarrollar todas, ¿no? Por lo menos que tengan una idea de lo que hay. La clínica va a ser igual para todas, ¿no? Generalmente no hay distinción clínica entre uno y otro, todos se pueden manifestar con síndromes neurológicos y el diagnóstico se hace por histopatológico, generalmente se hace en el momento del acto operatorio, ¿no? Se hace biopsias, se hace una toma de improntas. Entonces, ¿qué pasa? Ni bien, una vez identificado el tumor, que se hace por imágenes, como les dije, igual sea benigno o maligno, igual tiene que tratar de sacarse, ¿no? Porque el riesgo es similar para ambos. Entonces, ¿qué se hace? Como se programa para operación, en la misma acto operatorio se saca muestra. Esa muestra se envía al laboratorio de patología, ¿no? En donde se le hace una impronta, es decir, se hace un extendido celular, se hace la lectura. Mediante ese examen lo que se hace es informar si es cáncer o no es cáncer, ¿no? Si es una neoplasia maligna o si es benigna. Que, como le vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la salud, dado el área, no interesa mucho, porque igual tiene que sacarse, ¿ya? Es para fines más que todo de identificación y posterior tratamiento con quimioterapia o radioterapia, según sea el caso. Entonces, más que todo nos sirve para eso. Entonces, una vez que se ha hecho el extendido celular, también ahí se procede a hacer unos cortes histológicos por congelación. Entonces, en los servicios, en los hospitales de alta especialización, como nivel 3, nivel 4, hay un área de congelación en los servicios de patología. Entonces, es un equipo, hay un criostato que está más o menos a menos 30 grados centígrados, que se pone ahí la muestra en un pivot, ¿no? Un pivot es como si fuera una pirinola, ahí se le pone pedazo del tejido que han mandado de sala de operaciones, se espera un par de minutos y eso se queda congelado totalmente, ¿no? Una vez que está congelado, imagínense a menos 30 grados centígrados, uno procede a cortar. Ahí mismo el equipo, ahí mismo tiene un sistema de corte. Y ahí mismo, ¿ya? Ahí mismo se saca cortado, congelado a menos 30 grados centígrados. Entonces eso se congela más o menos un par de minutos. El corte se puede conseguir, aunque sea un par de cortecitos, se puede conseguir en 2-3 minutos. La coloración de esto se hace en 4 o 5 minutos. Lo cierto que en 10 minutos ya lo estamos leyendo ya el tejido. Entonces estamos haciendo lectura de dos cosas. Tanto de la citología, ¿no? Del exterior celular que se ha hecho, que equivale pues a hablar de un ladrillo de una pared, ¿no es cierto? Comparando. Entonces, cuando hacemos el extendido celular es como si viéramos los ladrillos de una pared, ¿no? Entonces, cuando vemos ya el corte, es como si viéramos la pared completa. Entonces, vemos ahí cómo estas células se están organizando, porque ustedes se habrán dado cuenta que cuando hablamos de tumores, hablamos de patrones, ¿no es cierto? Cómo estas células que empiezan a proliferar, empiezan a organizarse de tal forma que forman patrones y van invadiendo los demás tejidos justamente bajo esa organización, bajo ese esquema. Entonces, para eso nos sirven esos exámenes. Ahora, ¿cuáles son los tumores que encontramos nosotros en el sistema nervioso central? Ahí tenemos una clasificación de varios de ellos. Por ejemplo, el primero es tumor de tejido neuroepitelial, donde vamos a tener los tumores astrocíticos. Y como ven ahí, hay una gama de estos tumores, ¿no? Tenemos las subcategorías ahí. Por ejemplo, los tumores astrocíticos, tenemos los astrocitomas, que pueden ser fibrilares, protoplásmicos o gemiostocíticos. El astrocitoma anaplásico, que ese es el maligno verdaderamente, el glioblastoma multiforme, que podemos ver el gliosarcoma, que también es muy agresivo, y el glioblastoma de células gigantes. El astrocitoma pilocítico, el santo astrocitoma pleomorfo y el astrocitoma subependimario de células gigantes, ¿no?
En los tumores oligodendrocíticos, por ejemplo. La segunda subcategoría, ahí tenemos los oligodendrogliomas. Los tumores ependimarios. Estos tumores ependimarios se forman en el epitelio justamente de lo que es, en el caso de la médula, pues el epitelio que está en el conducto del epéndimo, ¿no? Y ese epitelio es un epitelio simple cilíndrico. Y ese epitelio va a revestir hacia arriba el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, los ventrículos laterales. De tal forma que estos tumores pueden aparecer a cualquier nivel del sistema nervioso, en la parte interna, por donde se desplaza el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, ¿no es cierto?, en los plexos coroideos, y eso está en la parte interna. Es como si nosotros habláramos de una arteria, y de la arteria hablamos del endotelio, ¿no es cierto?, que es por donde pasa la sangre, de la capa media muscular, que es el músculo liso, y la parte externa, que es la adventicia. Aquí si hacemos una comparación con el sistema nervioso central, diremos que por donde pasa la sangre viene a ser el líquido cefalorraquídeo. El endotelio vendría a ser las células ependimarias. El músculo liso de la arteria vendría a ser aquí todo, en el caso del cerebro, pues la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no es cierto? En el caso de la médula también tenemos ahí las zonas que le dan la vuelta, que es tejido nervioso, ¿no es cierto? Están los fascículos ascendentes, descendentes, ¿no? Y la parte externa, que en este caso vendría a estar recubierto por la meninge, ¿no? Lo que equivaldría en las arterias, pues a la adventicia. Entonces, haciendo eso comparativo, estos tumores ependimarios están al interior, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, los gliomas mixtos, tumores de los plexos coroideos, justamente se encuentran ahí, tumores neuroepiteliales de origen incierto, tumores de los neuronas que son mixtos con elementos neuronales y gliales, tumores del parénquima de la glándula pineal, tumores embrionarios, donde tenemos el meduloblastoma, por ejemplo, tumores de los nervios craneales y espinales, ahí tenemos charnomas, neurofibromas, tumores malignos de las vainas de los nervios. También los tumores de las meninges, ¿no? Las meninges también pueden dar tumores, imagínense. Y también puede ser asiento, pues, de neoplasias de distribución sistémica, ¿no? Como las linfohematopoyéticas, linfomas, plasmocitomas, tal como igual cualquier otra parte del cuerpo. Y también tumores de células germinales, ¿no? Entonces, que guardan relación, pues, con algunos tumores que tienen que ver, pues, con los futuros órganos genitales, ¿no? Igualito, también podemos encontrar aquí. Quistes y lesiones pseudotumorales, tumores de la región de la silla turca, es más frecuente el adenoma hipoficiario, por ejemplo. Y aquí vamos a ver algo de los tumores de los nervios periféricos, ¿ya? Schwannoma, por ejemplo. Estas son lesiones que ustedes van a ver con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, macroscópicamente van a distinguir como un nódulo firme, elástico, bien delimitado, de superficie corte gris blanquecina, a veces mucoide. Ya visto al microscopio, se observan pues estas células fusadas, ¿no? Células abusadas, alargadas, que suelen ser bipolares, terminan en punta, con finas fibrillas dispuestas en haces entrecruzados. En los cortes longitudinales se pueden observar los núcleos celulares que se disponen en filas transversales, agrupadas por lo común en 2 o 3 líneas o 3 corridos, ¿no? Entre las que el material fibrilar aparece hialinizado incluso. Estos grupos de núcleos dispuestos en empalizada junto a bandas hialinas son característicos, por ejemplo, en el schwannoma, y esto es lo que forman los cuerpos de Verocay, ¿no? Entonces aquí, estos tumores tienen la ventaja que tienen un comportamiento benigno, ¿no? La ventaja, como les dije, que estos son los nervios periféricos, y eso lo podemos ver en las extremidades, por ejemplo, ¿no? Eso sí se puede observar. Los pacientes hacen la consulta generalmente porque ya están mostrando alguna molestia, ¿no? Que les impide funcionar bien la parte comprometida, o de repente por estética, ¿no? Por ejemplo, si se estirpa ese tumor, 5% de ochónomos tiene un patrón no fuertemente asociado con neurofibromatosis. Las neurofibromatosis son neoplasias de tipo congénito, ¿no? Relacionado pues a herencia genética, y en lo cual se pueden presentar gran cantidad de tumores en la piel, ¿no? El schwannoma microscópicamente se va a reconocer por una arquitectura plexiforme,
con empalizada nuclear, un patrón bifásico, puede no ser prominente. A menudo se observan células con núcleos hipercromáticos y actividad mitótica, ¿no? Lo bueno es que no se observan necrosis ni cambios mixoides, y eso es de buen pronóstico. Ahí se puede observar. Siguiendo un patrón plexiforme, lo que les decía, los patrones, cómo se empiezan a organizar, ¿no? E igualmente. Aquí vemos un chanoma más bien siguiendo un patrón empalizada, ¿no? Nótense la diferencia entre un plexiforme con una empalizada. La diferencia se ve a mayor aumento. Aquí, por ejemplo, áreas de una gran hipercelularidad, ¿no? Y aquí también nos sirven los marcadores tumorales, ¿no? Por ejemplo, en esta nos identifica, pinta bien con el S100. El neurofibroma, entonces, estos son tumores también son frecuentes en algunas localizaciones, incluso más que los schwannomas. Ocurren bajo dos formas, neurofibroma nodular y el plexiforme. Así se pueden ver en la piel, ¿no? Generalmente son, como le vuelvo a repetir, esto por estética, a veces van para sacárselo, ¿no? Ahí tenemos neurofibromas nodulares, se usan en la piel, son neurofibromas cutáneos o nervio periférico. No está encapsulado, se palpa firme, como puede observar algún grado de generación mixoide. La proliferación mixta tanto de células de estirpe neuronal como fibroblástica con fibras colágeno. Los elementos se hallan dispuestos desordenadamente y entre ellos podemos ver que se encuentran dispersos escasos axones. Puede verse algunos focos mixoideos, ¿no? Y estos pueden ser solitarios o múltiples. Puede ser una sola o sin embargo podemos encontrar una gran extensión. Pueden ser solitarios o múltiples. En caso que sean múltiples se les conoce como neurofibromatosis de von Recklinghausen. En la zona de Bagua, en la zona del Amazonas, se ha podido observar varios de estos casos. Y realmente son casos bien llamativos. Parece que tendría que ver por la ingesta de algunas sustancias, como ya acostumbran a tomar algunas hierbas medias exóticas. El hecho que son pacientes que pueden mostrar pues, este tipo de tumores en todo el cuerpo. Y en la cara, pues tratan de figurarle totalmente la cara, no se observa la cara, todos son pequeños tumorcitos. Entonces realmente ese cuadro es bastante complicado para el paciente, ¿no? De pobres pacientes, cómo pueden vivir con esos cuadros realmente. Un neurofibroma cutáneo solitario no excluye la presencia de esta enfermedad, y el neurofibroma nodular es de comportamiento biológico benigno, pero antiestético, pues, ¿no? Ese es el problema. El sello del schwannoma, por ejemplo, ahí vemos una zona con áreas alternas, ¿no? Áreas celulares, que es lo que se describe como un área Antonia, ¿no? O sea, un área de celularidad y otra área de falta de células, más bien, ¿no? Entonces tenemos ahí un área de hipercelularidad y un área de hipocelularidad. Y a eso se le denomina como áreas de Antonia o Antoni B. ¿No? Las células tienen núcleos retorcidos y ondulados y bordes citoplasmáticos indistintos. Y aquí podemos ver los cuerpos de Verocay, ¿no? También son comunes, consisten en núcleos en empalizada, que forman dos filas compactas, ¿no? Como se puede ver en la imagen, separadas por citoplasma rosado. El neurofibroma plexiforme, hay un engrosamiento más delimitado, irregularmente cilíndrico, fusiforme nodular de los troncos nerviosos mayores, aparentemente no se da en el segmento intracraniano. Histológicamente se reconocen elementos similares a los de un neurofibroma cutáneo, pero presenta una microarquitectura particular dada por el englobamiento y sección de los filetes nerviosos, de manera que su estructura general recuerda pues a un nervio normal, ¿no? Habitualmente pueden encontrarse abundantes axones en este tipo de neurofibromas. Pueden ser solitarios o múltiples, y en ambos casos es patognomónico de una neurofibromatosis de von Recklinghausen. El comportamiento biológico de estos neurofibromas es benigno, ¿no? La generación sarcomatosa ocurre con componentes de la estirpe neurilemal. Y aquí, así como se pueden observar, miren. ¿No? Miren esa zona. O acá, por ejemplo, miren la zona que le está jalando, incluso ya le está desviando el ojo izquierdo, ¿no?
Así también, este, por ejemplo, es un caso de un paciente que se operó un semejante neurofibroma. Miren todo este tumor que se sacó, ¿no? Y miren el corte que han hecho para poder extirparle todo ese tumor. Prácticamente era una nalga adicional ahí. Aquí en este otro caso, plexiforme en mucosa yugal, ¿no? Miren en la boca. O acá, por ejemplo, en la axila, o acá en la mama. Entonces, como ven, son tumores de nervio periférico, tejido periférico nervioso, que eh, está pues a ser considerado entre el diagnóstico diferencial de las lesiones pues periféricas, ¿no? Por ahí puede ser el diagnóstico diferencial con neoplasias dermatológicas o también con neoplasias vasculares, como son los gangliones, ¿no? Acá en esta imagen, por ejemplo, vemos un neurofibroma plexiforme, aquí, este es localizado en mama. Vemos ahí una deformación neural, ¿no? Se observa en el tumor eh, rasgos neuronales, ¿no? Vienen de los axones, se pueden ver incluso hasta las células ahí con sus núcleos. En este caso, constituido por haces de fibras ondulantes y de disposición micronodular, junto a fibras de colágeno regularmente organizadas, ¿no? Un componente de aspecto mixoide además, y una disposición micronodular, que regularmente organizados con zonas mixoides. En tumores de la vaina, los nervios periféricos. Aquí se puede ver tumor con sólido, con áreas nodulares de predominio fibrótico, ¿no? Con gran celularidad fusiforme. Ahí se pueden ver. Miren esos semejantes tumores que pueden ver. Aquí, característico de las neoplasias sarcomatosas también, como este tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. Y ahí tiene que reconocerse algunas zonas de diferenciación randomioblástica, ¿no? Es decir, músculo esquelético, ¿no? De músculo esquelético. Son tumores de músculo esquelético asociados al tejido neural, incluso con células maduras que muestran estiraciones transversales. Aquí en esta imagen, por ejemplo, el tumor de la vaina de los nervios periféricos, donde se puede ver una marcada hipercelularidad. Y aquí miren la disposición de las células neoplásicas. Aquí en esta otra, por ejemplo, se ven las células alargadas fusocelulares con un tipo de células de Schwann y células fibroblásticas. Y para esto pues se aprovechan también de los marcadores, ¿no? Se utilizan marcadores y su positividad a la proteína S100 en células de Schwann da ayuda al diagnóstico. La facomatosis es un grupo de enfermedades características por múltiples lesiones de ectoderma y neuroectoderma. Algunas malformativas tisulares y otras con tumores que son las displasias blastomatosas. A este grupo pertenece justamente la facomatosis, ¿no? El término deriva del hecho de que en ella se encuentran amartomas lentiformes en el iris, la retina o el disco óptico. Facos que significa lenteja o cristalino, ¿no? Son dos más frecuentes asociados, son los neurofibromatosis de von Recklinghausen y la escleroma tuberosa, enfermedad de Born-Ville. Entonces, ahí con la neurofibromatosis tipo 1 tenemos la forma periférica clásica, asociado pues, a una enfermedad hereditaria, como les había dicho ya. Manifestaciones principales son nodulaciones, que pueden ser dos o más, de un aspecto plexiforme, que puede ser único. En el caso del glioma, el nervio óptico se asocia con manchas cutáneas de color café con leche. Amartomas del iris, alteraciones óseas y displasia de huesos esfenoides, con adelgazamiento de la corteza cortical de los huesos largos incluso, ¿no? Y miren acá, cantidad de pequeños tumores. En realidad estos todavía son pequeños, son más grandes. Y otro caso que se ven estos así, totalmente uno al lado del otro, uno al lado del otro. Por eso le decía, es bastante penoso esos pacientes con ese grado de presentación nodular tumoral, ¿no? Aquí en la neurofibromatosis tipo 2, forma central clásica, se ve una mutación en el cromosoma 22, es autosómica dominante de alta penetrancia, ¿no? Y también esto vemos acá que se manifiesta
principalmente en schwannomas y meningiomas múltiples, y algo menos constante en relación con gliomas y amartomas biliares. Y ahí podemos encontrar la famosa enfermedad de von Regenhausen, donde se observa gran cantidad de lesiones manchas con café. En realidad esto es poquísimo todavía, hay otros que se ve cualquier cantidad. En el estudio microscópico se encuentran células abusadas con núcleos ondulados y fibrosis, también mastocitos, fibroblastos, células perineurales, e incluso se puede encontrar material mucinoso, ¿no? Mucinoso, mucoide. Algunos neurofibromas pueden mostrar incluso una extensa diferenciación perineural, y lo cual se reconoce con inmunomarcación por EMA, ¿no? O sea, el antígeno de membrana epitelial, o por GLUT, que son proteínas transportadoras de glucosa. Y así es como se ve un corte histológico, ¿no? Y se pueden ver células abusadas igual, con núcleos ondulados, un tanto tortuosas. Y aquí algunas alteraciones miopáticas, ¿no? En relación pues a daño muscular, que guardan alguna relación también con los procesos neuronales. Entonces ahí tenemos algunos pocos pacientes que pueden sufrir pues de problemas musculares, en que realmente hacer una biopsia para poder establecer una mejor posibilidad diagnóstica y de tratamiento. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hubiera preguntas, entonces, de aquí, creo que su examen ya es el día lunes, ¿no? Ya mañana, más tarde al pasado, estoy terminando de colgar sus notas de los informes, ya están